Ante un selecto auditorio en el aula Benjamín Carreón, Rafael Quintero López presentó su libro Electores contra partidos en un sistema político de mandos. En primer lugar, tendremos la intervención del Dr. Michael Langer, director del ILDIS FES. Este libro tiene una actualidad extraordinaria. Cuenta con todas las opiniones desarrolladas por el Dr. Quintero. Sobre todo, presenta un estudio empírico, creo que como no se ha hecho antes aquí en el Ecuador. Tenemos un sistema de democracia en donde ni la representación ni la participación funcionan como factores de poder, sino que hay un truncamiento de ese proceso que se genera, incluso desde posiciones alternativas. Y le quiero felicitar a Rafael por su nuevo libro, porque a diferencia de los estudios que él analiza en su trabajo, que explican el triunfo de Gutiérrez con una sola causa, Rafael presenta un argumento muy complejo y muy interesante, basado en un estudio cuantitativo de los votos a nivel parroquial, trabajo fuerte y grande ahí, de un análisis de las propuestas electorales, que es bastante deprimente leer las propuestas electorales en todo caso, porque son tan vacuas y tan vacías, tan maluconas, en todo caso. Y la tercera cosa que él hace es una economía política que busca explicar la base social y los intereses que representan los diferentes partidos y movimientos. Discute Rafael sobre el triunfo de Gutiérrez, ilustra la falta de vocación democrática de la izquierda ecuatoriana, ya que se contrapone a la democracia liberal, que es vista como un mecanismo de dominación de la burguesía y de tal, con la verdadera democracia, sea esta entendida como la democracia directa sin representantes, o las políticas estatales que distribuyan el ingreso y que sean inclusivas y de tal, no se da importancia a las libertades y a los derechos civiles y políticos. Un pequeño artículo de prensa sobre este libro, en el que hago algunos comentarios que podrían incitar a los lectores a acercarse al libro, y se va a publicar en el diario El Comercio. A mí se me había ocurrido, sin embargo, hacer algunas observaciones, y confieso que algunas de ellas discordantes con Rafael, que me han sugerido la lectura de su último libro. Quiero hacer dos advertencias en primer lugar. Yo siempre he tenido un respeto inmenso por el trabajo de Rafael Quintero. Aún más siempre he reconocido que el trabajo desde sus primeros textos, incluso los que conocí inéditos hace ya más de 30 años, han sido una orientación fundamental para mi propia elaboración como historiador. De manera que el discrepar no implica mucho menos despreciar su enorme aporte empírico y teórico al análisis de la realidad ecuatoriana. Nuestro sistema de partidos, inducido desde el poder, nuestro sistema de partidos, inducido desde el Estado, intencionalmente, no solo desde el 1979, en donde ya la formalidad fue absolutamente clara, sino desde antes. Los partidos son generados a la larga desde el mismo Estado. Es muy difícil que un movimiento conserve las características de tal. Termina volviéndose partido. Arne, el movimiento velasquista, el movimiento Pachacuti, todos han terminado siendo partidos políticos con las mismas estructuras, taras y formas de ser de los así llamados partidos que están en el registro o en este esquema de organización política. Agradeciendo a varias instituciones que han hecho posible la publicación de este libro. El sistema político de mandos está dirigido por grupos corporativos y por maquinarias electorales en tiempos de campaña que ejercen el control sobre los aparatos estatales: Congreso, Contraloría, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, alcaldías mayores, entre otros. Y en la visión de sus dirigentes, muy posicionados en los medios de comunicación, las elecciones no deben ser sino el mecanismo de transmisión del mando entre los agregados inestables de esas burguesías clánicas y grupales del Ecuador. Es este sistema político de mandos, que sin duda se expresa en algunos partidos políticos, y yo diría que también ha influido en algunos partidos políticos de izquierda, en algunas de sus conductas, el que ha capturado a la democracia representativa. Es el sistema político de mandos,
el que ha capturado a la La democracia. presentación aquí se evidencia un libro muy coherente, muy sólido, fruto de una larga investigación de alguien como Rafael, que es un excelente investigador social, armado de una visión teórica y de una visión histórica de primer nivel, por lo tanto, un libro fundamental. El libro de Rafael Quintero es una excelente lectura para entendernos mejor en estos últimos años. Es un libro crítico, muy sólido en términos intelectuales, que nos ofrece una interpretación del triunfo de Lucio Gutiérrez y del porqué su comportamiento ulterior como presidente de la República. Lo hace con una gran solvencia empírica y también con una gran capacidad de análisis. Yo creo que el libro es realmente un elemento muy importante para entender nuestra realidad. Aparte del lanzamiento del libro, doctor Ayala, hablamos de un próximo proceso electoral. ¿El socialismo ecuatoriano tendría en usted un baluarte, un pilar, un liderazgo de lo que se ha hablado esta noche, de que el socialismo sí puede ganar unas elecciones, doctor Ayala? Vea, yo le voy a decir categóricamente una cosa: el socialismo solo no va a ganar aquí ni en ningún país de América Latina. El socialismo ha tenido éxito como fuerza política, como propuesta, en donde se ha integrado a grandes alianzas de sectores progresistas con un programa de izquierda, como ha sucedido en otros lugares de América Latina. El socialismo solo no tiene porvenir, como ninguna organización de izquierda sola tiene porvenir en la voluntad. Los problemas tienen que ver con los grandes procesos sociales y los grandes intereses que tras esos procesos sociales se construyen.